Damon Hill, de mensajería en moto al motociclismo deportivo. Luego de la muerte de su padre, el bicampeón de Fórmula 1 Graham Hill, de forma paulatina las finanzas de la familia se fueron complicando y el joven Damon tuvo que salir a trabajar de lo que encontrara. Por ejemplo, hacía mensajerías sobre una motocicleta por las calles de Londres. Alguien le dijo, ¿por qué no probaba correr carreras de motos? Cuando su madre se enteró, se armó un gran problema, porque no quería saber nada con que su hijo siguiera los pasos de su padre. Pero Damon no hizo caso y probó en el motociclismo deportivo, donde le fue bastante bien. Ya utilizaba la misma decoración que el casco de su papá, o sea, las palas de los remos en blanco con el fondo azul oscuro. Compitió sobre todo con Yamaha, disputando competencias desde 1979 al 84, ganando varias carreras. Desde aquel momento, la seguridad ante todo. En 1966, el escocés Jackie Stewart quedó atrapado en el chasis retorcido de su monoplaza en Spa-Francorchamps, con el volante que lo aprisionaba. Mientras tanto, el combustible se derramaba a su alrededor por todos lados, y con el motor en marcha. Graham Hill y Bob Bondurant trataban infructuosamente de liberarlo, existiendo la posibilidad de que todo se transforme en una bola de fuego y el escocés termine carbonizado. Pasó algo así como media hora hasta que se pudieron conseguir los medios suficientes para poder cortar el chasis y sacarlo de tan terrible situación. Tan paupérrima fue la asistencia que, desde ese momento, Stewart fue el principal defensor y controlador de las medidas de seguridad en los circuitos, por los que bregó como ningún otro conductor de la época. Tal fue la impresión que le causó el verse en tan precaria y peligrosa situación para su vida, que desde ese entonces, y por algún tiempo, incluía en su habitáculo alguna que otra llave de fuerza para aflojar ciertos componentes, como el volante, por ejemplo, y con las leyendas correspondientes, como se observa en este matra. ¿Muerte evitable? 1970, Jochen Rindt y Bernie Ecclestone estaban planeando compartir proyectos futuros. Bernie, con el casco en sus manos y notando los rastros, dejaban al descubierto un terrible desgarro en la zona del cuello de su amigo y quien iba a ser su socio, que sumadas a otras lesiones en piernas, plexo y abdomen, fueron la causa de que a Jochen la vida lo abandonara poco tiempo después. La sangre brotaba como si se tratara de un manantial escarlata. La vida se le iba como un globo que se le escapa de la mano a un niño y se eleva lentamente. Y según Ecclestone, fue a parar al hospital equivocado. Estado en que quedó su Lotus 72 al momento de afrontar la parabólica de Monza en 1970, de quien es el único campeón mundial de Fórmula 1, coronado después de muerto. John Surtees, cada 2x4. Haciendo un paralelismo con el refrán cada 2x3, utilicé el cada 2x4 entre comillas, por haber sido Surtees el único campeón mundial en las 2 y en las 4 ruedas, o sea, en el motociclismo y la Fórmula 1. Apodado Big John, fue un hombre que dentro del ambiente de las carreras mostraba un carácter fuerte y de pocas palabras para con los demás. Antes de dejar este mundo, en 2017, vivió tiempo después la terrible desgracia de perder a su hijo Henry, de 18 años, en una carrera de Fórmula 2. Fue a partir de 1960 que se retiró del motociclismo, luego de ganar innumerable cantidad de carreras y coronarse campeón en más de una media docena de oportunidades, luego de haber sido incluso declarado deportista del año en las Islas Británicas. En 1964, ganando en el mítico Nürburgring, aquí circulando el carrusel, y en Monza para lograr el campeonato mundial con esta Ferrari 158. Hasta hoy,
nadie lo ha igualado. Didier Pironi amaba lo que hacía. A pesar de que durante sus tiempos de Ferrari con Gilles Villeneuve fueron realmente amigos, hasta que llegó la rivalidad debido a desinteligencia dentro del equipo, que Gilles tomó como una traición y que esto, según varios, influyera en su muerte en el 82, Didier decía que lo quiso mucho. A pesar de que el Osella de Riccardo Paletti se lleva por delante su Ferrari que quedó clavada en la grilla de Canadá del mismo año, prendiéndose fuego y falleciendo, algo que también lo afectó bastante, a pesar de estar muy bien encaminado y con gran ventaja para lograr aquel certamen y sufrir este terrible accidente en Hockenheim que lo retiró definitivamente de la Fórmula 1 y que de milagro no perdiera una de sus piernas. A pesar de lo recién relatado, solía decir lo siguiente: prefiero morir joven haciendo algo que amo que vivir sin felicidad hasta los 100 años. Este fue un monstruo llamado Colibrí 4, empujado por dos motores Lamborghini que reunían entre ambos más de 1500 HP. Surcaba el mar liderando la competencia a más de 160 km/h frente a la isla de White en agosto del 87, cuando, afectado por el oleaje provocado por un petrolero y que Didier quiso aprovechar, el Colibrí 4 se eleva en el aire y de inmediato se clava de proa, quedando invertido sobre la superficie. Fallecen el ingeniero ex Renault y Ligier Jean-Claude Guénard, Bernard Giraud, navegante en ediciones de la París-Dakar, además de periodista, y el propio Didier. Embarazada por segunda vez, pero en esta oportunidad por inseminación artificial, justo antes de que Pironi perdiera la vida, Catherine bautizó a los dos gemelos que su padre no conoció con los nombres de Gilles y Didier. Jean-Pierre Wimille, para algunos el mejor, para casi todos un héroe. 1948, ciudad de Rosario, Argentina. Sobre sendos Simca Gordini, Jean-Pierre Wimille, quien ganaría la carrera, mantiene un vibrante duelo en persecución de un ascendente conductor llamado Juan Manuel Fangio. Aquí se ve al argentino delante y al francés detrás. Fue el primero en valorar tempranamente al chueco como un seguro y futuro campeón. Mucha gente de otras épocas, por cierto muy respetables por sus conocimientos, me aseguraban que Wimille fue el mejor, que tal vez Nuvolari o Fangio podrían haberlo igualado. Pero dejaba de existir prematuramente en un accidente en el circuito de Palermo, en Buenos Aires, en el año 48. Años antes había tenido otro accidente, nada grave, coincidentemente en el mismo sitio que otro conductor francés contemporáneo, llamado René Dreyfus. Compartiendo la misma sala de recuperación del hospital, Wimille le confiesa que, culminada su carrera deportiva, se iba a dedicar a la política. Fue su admirado y ya consagrado Robert Benoit quien con el tiempo haría los contactos pertinentes para que Wimille, en la foto ambos ganando en Le Mans, ingresara a la resistencia francesa contra la ocupación alemana. Grupo de colaboradores y, aún más que eso, genuinos amigos y camaradas, conductores oficiales del equipo Bugatti. De izquierda a derecha se observa a Williams, seudónimo de Grover Williams, ganador del primer Gran Premio oficial de Mónaco. Pierre Veyron, en su honor existe desde hace un tiempo un superdeportivo llamado Bugatti Veyron. Jean Bugatti, hijo de Le Patron Donnetori y Jean-Pierre Wimille. Se desencadena la Segunda Guerra Mundial y en 1942 se hizo efectivo su ingreso al Cuerpo de Operaciones Especiales, secundando a Benoit y en colaboración con Williams, Grover Williams, Veyron y otra gente también relacionada al deporte motor. Wimille realizó una serie de acciones muy importantes. Sobre finales de 1944, varios integrantes de la resistencia fueron capturados por la Gestapo. Benoit fue ejecutado en el campo de concentración de Buchenwald.
Williams también fue ejecutado, pero en el campo de concentración de Sachsenhausen, mientras que tanto Weygand como Wimille sobrevivieron a la contienda. Poco tiempo después, terminado el conflicto, el 9 de septiembre de 1945 se llevan a cabo una serie de competencias separadas por cilindradas. En Bois de Boulogne, París, la Copa Robert Benoit, Copa de la Liberación y Copa de los Prisioneros. Aquí se le observa a Jean-Pierre triunfando en esta última sobre su Bugatti, y en honor a Benoit lo hizo vestido con su uniforme de guerra. Al tiempo, como ya conté, encontraría la muerte corriendo en Buenos Aires. Los duques de Windsor, en primer plano, también se observa a Fangio allí detrás, arrodillado, durante sus funerales. El gobierno francés, a través de su presidente Vincent Auriol, cuando fue tapa de Time, lo galardonó de forma póstuma con la medalla de la Orden de la Legión de Honor, máxima distinción entregada por la República. Graham Hill, productor de milagros. A la edad en que un consagrado Max Verstappen lograba ser bicampeón del mundo, y muchos años antes de que recién ingresara a la Fórmula 1, Graham Hill tenía un monótono trabajo en Smith's Instruments. Cuando recién recibió el llamado de la Royal Navy, pasando 2 años de servicio sobre una pequeña embarcación que nunca navegó, para luego, ya con 23, volver a su monótona tarea de la misma empresa. Un presente humilde, aunque parezca increíble, ni siquiera sabía conducir un automóvil. Un futuro que pintaba de lo más incierto, pero fue un productor de milagros. ¿Quién imaginaría que en su desgarbada figura estaría encerrado el único conductor en la historia del automovilismo deportivo mundial que pudo vencer en Indianápolis, en Le Mans, en Mónaco, ser bicampeón mundial de Fórmula 1, tener su propia escudería y ser padre de otro campeón mundial de la categoría? ¿Depailler tenía razón y por eso se accidentó? En un comentario, Patrick decía lo siguiente: no se puede evitar que algunos elementos del monoplaza se rompan, por eso hay que elegir un equipo que haga las cosas bien. Los riesgos están siempre presentes, se los puede limitar, pero nunca evitarlos del todo. Si no fuera así, hace tiempo que hubiera dejado de correr. El día viernes 1 de agosto de 1980 pierde la vida debido a que un elemento de su monoplaza falló, posiblemente el colapso de una falda lateral defectuosa. Durante unos entrenamientos, una semana antes de llevarse a cabo el Gran Premio de Alemania, el accidente que le costó la vida sucedió en el circuito de Hockenheim, más precisamente justo antes del ingreso de la desaparecida Ostkurve, cuando esta curva estaba desprovista de horquillas y era extremadamente rápida. Donde ponía el ojo, ponía la bala. El tricampeón mundial Jackie Stewart era disléxico, pero tenía más de una habilidad. Por ejemplo, se dedicaba con gran éxito al tiro al platillo, estando a punto de representar a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos, si no fuera porque era mejor sobre un Fórmula 1 que disparando una escopeta. Elio De Angelis, casi un ilustre desconocido. Parecía que era de otra época, de otra madera. Sus modos y formas no encajaban con sus contemporáneos en las carreras. Apareció en la Fórmula 1 como si hubiera viajado desde el pasado, por una especie de túnel del tiempo. Este hombre sereno, culto y sencillo, por la Fórmula 1 había abandonado su otra pasión, ya que era un gran pianista. Y en un reportaje contó que en el futuro, y una vez alejado de la actividad, retomaría esta faceta artística para convertirse en un concertista reconocido. Pero perdió la vida en mayo del 86 sobre este extremo diseño, el Brabham BT55 BMW, el monoplaza más bajo de la Fórmula 1. Circulando a unos 270 km/h durante pruebas en el Paul Ricard. Su monoplaza pierde estabilidad en la zona de la S de la Verrière, se despega del piso golpeando el guardrail, recorriendo varios metros más de forma invertida,
deteniendo sobre la vía paralela, en la parte externa de la pista, e incendiándose. Como lo hizo tantas veces en el pasado, Chapman, de negro, lanza su gorra al aire, porque en el viejo y súper rápido Österreichring de Austria, sobre el Lotus 91, Helio gana una carrera memorable sobre la línea de llegada al Williams FW08 de Keijo Rosberg, quien finalmente sería el campeón mundial de ese año 82. Superó a casi todos sus coequippers, tales como Mario Andretti, Nigel Mansell, Ricardo Patrese, entre otros, excepto a Senna, pero terminando a solo 5 puntos del brasileño en el certamen de 1985 y no siendo el favorito del equipo. Estimado y muy valorado y respetado por los más importantes proyectistas de la época, y entre los mejores de la historia, como por ejemplo gentes como el ya citado Chapman o Gordon Murray, nada menos. El francés Jean Alesi utilizó un casco igual al de Helio en su carrera deportiva porque era su ídolo. Este italiano, una especie de ilustre desconocido, tal vez fue el mejor ejemplo del nunca debidamente reconocido y menos aún recordado, y no hablo de sus logros, porque fueron pocos, ya que disputó 108 competencias con 2 victorias, 3 pole position y 9 podios, pero que más allá de los fríos números, si hablamos en términos resultadistas, que no reflejan casos como el de Elio De Angelis, porque se trató de un conductor con una calidad y capacidad conductiva superlativa, cualidades que a veces no son masivamente conocidas por el gran público, tal vez debido justamente a esos fríos números, a los que a veces se les da tanta importancia como si se tratara injustamente de una especie de verdad absoluta, pero demostrando una vez más que si bien son muy importantes como complemento, pero que por sí solos no dicen absolutamente nada. Jackie Ickx, como Pinocho junto a Fangio, a ganar caminando. Un conductor de facultades extraordinarias. Jackie Ickx está dentro del selecto grupo de esos conductores polivalentes y versátiles que ha tenido la historia del deporte motor. Aquí vemos una foto tomada en Spa-Francorchamps en 1954. Un Jackie vestido con un atuendo al estilo del entrañable personaje de Carlo Collodi, Pinocho, presto a entregarle al vencedor de aquel día, Juan Manuel Fangio, un ramo de flores, porque desde pequeño estuvo ligado al automovilismo deportivo. Rebelde en contra de varias decisiones del ente rector del automovilismo deportivo, para citar una, Jackie estaba en contra del lanzamiento que se utilizaba en las 24 horas de Le Mans, es decir, los conductores de un lado de la pista, las máquinas del otro, ambas filas alineadas, se daba la orden y corriendo llegaban a ellos y partían, dentro de un desorden a veces caótico. Para Ickx era inaceptable que algunos llegaran a hacer la primera vuelta sin el cinturón de seguridad. 1969. Todos corren hacia sus autos. Jackie, allí en el centro de la pista, tranquilo. En forma de protesta, va caminando lentamente hacia su máquina, luego se abrocharía también tranquilamente su cinturón y parte sin apuros ante la desesperación de su equipo. Desde ya queda último, pero terminaría primero. O sea, comenzó caminando y terminó ganando sobre este hermoso Ford GT40 del equipo de John Wyer, en pareja con Jackie Oliver, cuando Dan Gurney juró cambiar su estilo de conducción. Gurney firma para BRM para enfrentar la temporada de 1960. Hasta la segunda carrera de esta temporada tenía un estilo muy definido de conducir, que utilizó desde siempre, pero sucedió algo que le hizo rever su forma de manejar. Y la causa fue cuando su monoplaza se despista en el circuito de Zandvoort, debido a una falla en los frenos, y aunque sin consecuencias para él,
allí con su casco, más allá de algún magullón en un brazo, pero termina muriendo un joven espectador, el que está siendo en ese momento asistido por todos. Esto lo afectó mucho, quedó muy impresionado. Desde ese momento trató de modificar su forma de conducir. Por ejemplo, instauró una determinada manera de frenar, por lo que fue, por un lado, comprendido y por otro criticado, aunque también foco de ciertas bromas que nunca faltan. Solamente muy de vez en cuando volvió a su estilo vehemente, pero siempre limpio en su accionar. Y casualmente le dio muy buenos resultados, pero era reticente a utilizarlo. Un curioso coche en el cortejo fúnebre de Joseph Siffert. En la foto, llevándose el triunfo en los 1000 kilómetros de Buenos Aires de 1971, en pareja con Derek Bell, sobre esta genuina bestia que fue el Porsche 917, algo que recuerdo vívidamente porque estuve allí junto a mi hermano mayor Oscar, cuando yo tenía apenas 9 años. Conocido en el ambiente como Yo, y por sus allegados como Seppi, Siffert se accidenta en Brands Hatch con su BRM en 1971, el cual se incendia, con el suizo perdiendo la vida. Esto sucede en el mismo sitio donde ganara su primera carrera de Fórmula 1 en el 68. Miles de personas acudieron a su funeral, llevado a cabo en su ciudad natal, en Friburgo. Uno de los autos del cortejo fúnebre es atravesado por un crespón negro. Fue aquel Porsche 917 del mítico equipo de John Wyer que le brindó tanto éxito. El último contrato de palabra en la Fórmula 1. Luego, promesa cumplida de matrimonio, para finalmente ser abandonado. Jacques-Henri Lafitte Jacquot, como le dicen muchos de sus amigos, es un hombre jovial y optimista, tan bromista como cargado de pensamientos claros y sobre todo un hombre de palabra. Me parece que la última vez que en la Fórmula 1 se llegó a un acuerdo de palabra en donde no se necesitó firmar ningún contrato más allá de un apretón de manos fue cuando Guy Ligier lo hizo con él. Fiel a su estilo de personalidad tan particular, había hecho una promesa. Se casaría con Bernadette cuando ganara su primer Gran Premio. Esto sucedió en el circuito de Anderstorp, Suecia, a mediados de 1977. Aquí, bromeando con quien se iría su esposa Bernadette luego de abandonarlo, Alain Prost. Hasta ese momento, su amigo. Una vez sus heridas restañadas, luego fue cuñado de Jean-Pierre Jabouille. ¿Por qué el aguilucho a Oscar Gálvez? El origen de aguilucho proviene de una información errónea, lo que hoy llamaríamos una fake news. Por eso, a partir del 28 de septiembre de 1940, el querido Don Oscar fue bautizado automovilísticamente hablando con ese seudónimo. La historia fue así. Desde Rosario, el cronista Eustaquio Chávez avisó a Radio Belgrano de Buenos Aires lo que había escuchado por onda corta, o sea, que Gálvez, quien participaba en el Gran Premio Internacional del Norte de Turismo Carretera, una especie de raído o rally de la actualidad, cuando se había desbarrancado cerca de Pisco, obviamente una información falsa. El directivo Jaime Yankelevich le sugirió al periodista Pedro Fiore que redactara la información cuyo remate decía así: esta mañana ha caído como un aguilucho Oscar Alfredo Gálvez en un precipicio de la hermana tierra peruana. Aunque la noticia era falsa, sin embargo, el apodo le quedó para siempre al querido Don Oscar, de quien guardo muy lindos recuerdos de las largas charlas que manteníamos allí en Berman SRL, donde yo trabajaba, a metros de la agencia de la marca del óvalo de Manuela Pedraza y Avenida Cabildo, sobre todo a mediados de la década del 80.
donde sabía estar su famosa cupecita de TC, a la cual alguna vez me invitó a subir.